Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovich, la profe de Cábala. Me gustaría trabajar hoy con ustedes una plegaria que tiene algunos elementos de Cábala que vamos a ir analizando despacito. Esta plegaria está relacionada con tener una vida larga que sea aventurosa, que sea exitosa, con salud, con amor, con trabajo. Vamos a ver de qué manera la Kabbalah se introduce dentro de esta plegaria y nos permite darnos cuenta de algunos detalles que por lo general pasamos por alto cuando decimos la plegaria de memoria o intentamos escanearla sin saber de qué se trata. Por eso quédate hasta el final de este video, déjame tu like, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y dale un toque a la campanita para enterarte de más videos. La plegaria que está extractada del libro Avodat HaKodesh es una plegaria que menciona varios elementos relacionados con la Kabbalah. Entonces, primero voy a leer en español y luego voy a buscar esos elementos dentro del hebreo para que veamos de qué manera el hebreo y toda la tefilá tiene una importancia fundamental de ser verbalizada, vocalizada. Aquí no valen los escaneos, aquí no vale leer mentalmente, no vale tampoco leer en español. En todo caso podemos leer en español, pero sabiendo lo que dice en hebreo. No es suficiente con saber lo que dice en español, porque muchas veces las traducciones lo que hacen es quitarle los detalles, quitarle la esencia, quitarle la parte importante. Precisamente sobre el tema de traducciones podés ver un video aquí y enterarte de cuál es la problemática con ese tema. Así que ahora vamos a trabajar con esta oración que comienza de la siguiente manera. En este librito, Tefilot y Segulot, vamos a encontrar que dice: para obtener una vida larga, se recomienda recitar todos los días los siguientes versículos. Y dice: árbol de la vida es para los que se aferran a ella, la Torá, y los que la apoyan son venturosos. Sus caminos son caminos de dulzura y todos sus senderos son de armonía. Baluarte de fuerza es el nombre del Eterno, a él correrá el justo y será salvo. Es decir, esta es la primera parte, estos son los versículos que hay que leer todos los días según este libro y según el Avodat HaKodesh, que nos explica claramente que esto es para tener una vida larga. Vamos a ver en hebreo qué dice aquí, y en hebreo, claro, árbol de la vida es Etz Haim, y de hecho, Etz Haim hi la maxikim ba betomgea meushar, literalmente dice esto, es decir, el árbol de la vida es para los que se aferran a ella, a la Torá, y los que la apoyan son venturosos. Recordemos, este árbol de la vida es el árbol de la vida que nosotros estudiamos en Kabbalah y que al mismo tiempo es el árbol que está en la mitad del jardín del Edén, guardado por los querubines con espadas llameantes. Así que aquí nos estamos directamente refiriendo al árbol de la vida. El solo hecho de que estas palabras estén en esta plegaria ya implica de que hay algo de Kabbalah introducido en este tema. Por supuesto, también figuran los senderos. Hay una parte en donde dice Bekol Netivotei Shalom, y todos sus senderos son de armonía, dice la traducción. Nosotros lo vamos a leer como todos sus senderos, Netivot, son de paz. Shalom es paz. Después de esto, después de esta plegaria, después de esta primera parte, que es la que hay que leer todos los días, viene el desarrollo. En el desarrollo hay más elementos. Por ejemplo, Yehi Ratzon milefaneja Adonai Eloheinu veElohei Aboteinu, que es la clásica apertura de las tefilot. Y luego dice, Shetitmale Rahamim Aleinu, es decir, que nos des misericordia, nos tengas piedad. Ve'ese leman Aboteinu Akedoshim, es decir, y hagas con nosotros así como hiciste con nuestros patriarcas sagrados. Abraham Ish Ahesed, o sea, Abraham el hombre de la misericordia.
me está relacionando Abraham con Gesed y sí es el Gesed del árbol de la vida. Itzhak Neezar Geburá, estamos relacionando a Itzhak con Geburá y también es la Geburá la emanación del árbol de la vida. Yaakov Klil Tiferet, Yaakov que es el centro o la fortaleza o el esplendor relacionado con Tiferet. Fíjense que tenemos las tres sefirot, tenemos Gesed, Geburá y Tiferet, mencionadas directamente, sin ningún tipo de problema y a su vez asociada con estos tres patriarcas. Luego dice, elimina de nosotros todos los decretos duros y malos y protégenos bajo tu sombra. Cada vez que aparece protégenos bajo tu sombra, ¿sí? Aquí hay un secreto, un trabajo velado que tiene que ver con lo que es el seter. El seter es efectivamente el secreto, pero no es cualquier secreto, es el secreto que se revela a través del estudio, es el secreto que se revela a través de la profecía, a través de la meditación. No es cualquier secreto, no es un secreto que nosotros le decimos al oído a otra persona. Y de hecho, fíjense que la frase, el versículo que contiene esto dice, Betzel canfeja tastireinu, es decir, a la sombra de tus alas, ocúltanos. Es decir, le estamos pidiendo a Dios, a la Shejiná, que es quien tiene alas para poder protegernos y cubrirnos, le estamos pidiendo que nos esconda, le estamos pidiendo que nos cubra, que nos proteja con sus alas, a la sombra de sus alas. Betzel canfeja tastireinu. Venihie bari, y dice, que seamos sanos en todos nuestros órganos y tendones, y guárdanos de todo mal, miedo y enfermedad, y sálvanos de cualquier tipo de hechicería o confusión mental. Y dice, Venihie briim bekol avireinu begideinu, es decir, que estemos sanos en todos nuestros músculos y tendones. Vetashmireinu mikol tzara, y cuídanos de toda angustia. Umikol pajad, y de todo miedo. Umikol jolí, y de toda enfermedad. Vetatzileinu mikol minei, y sálvanos de todo tipo de kishuf mebilbul hadat, de toda hechicería o magia que confunde el daat. Y esto se refiere precisamente a toda aquella área de la cábala práctica o de la cábala mágica que no está entendida con daat, es decir, que no está lo suficientemente conocida, comprendida, experimentada, trabajada y que efectivamente confunde la mente. De alguna manera le pedimos que nos salve, ¿sí?, de ese tipo de hechicería. Dice luego, Ve'al idabe libeinu, o sea, que nuestro corazón no se debilite ni se oscurezca la luz de nuestros ojos y que nuestra mente esté sosegada, o sea, que nuestra mente esté tranquila. Otórganos la fuerza y la salud para servirte y temerte. Alarga nuestros días con cosas buenas y nuestros años con cosas agradables. Vetaarij yameinu betov ube shnoteinu beneimim ubekol asher nifne naskil. Es decir, que tengamos inteligencia, sehel, el shoresh o la raíz de la palabra naskil viene de sehel, que tengamos inteligencia, que podamos tener luz dentro de esto. Ubekol asher naase natzliach, y que todo lo que hagamos sea un éxito. Amén. Fíjense que el amén está aquí en la mitad de la plegaria. Amén tiene un valor numérico de 91. Amén, al mismo tiempo, es la sumatoria de Adonai y Javayá. Este es un ejercicio interesante de hacer y observen que la palabra amén está en la mitad de la plegaria, no está al final. Amén, ken yehi ratzon, dice, amén, que así sea tu voluntad. Yehi hasdeja Adonai Eloheinu kaasher ihaleinu lach, y dice, que tu bondad, oh Eterno, esté con nosotros tal como hemos esperado en ti. Vaani behasdeja batahti yagel libi bishuateja,
y en cuanto a mí, en tu bondad he confiado, mi corazón se goza en tu salvación. Dice después, Ashira le Adonai kol gamel alai, cantaré al Eterno porque me ha dado generosamente. Hine el Yeshuati evtach, he aquí que yo confiaré en tu salvación y no temeré. Velo evhad, lo evhad, ki osi besimrat ya Adonai vayehi li lishua. Pues el vigor y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. Fíjense la traducción cuando tiene que traducir ya Adonai. Estos son dos nombres de Dios, Ya y Javayá, o sea, Yod-Hei es un nombre de Dios y Yod-Hei Vav-Hei es otro nombre de Dios. Atención, porque cada palabra de esta plegaria implica una cualidad del árbol de la vida, y por eso esta plegaria se utiliza o se suele pronunciar para tener una vida larga. Ahora vamos a pronunciar la plegaria en hebreo. Aquellos Javerim que desean seguirla pueden cerrar sus ojos o pueden leerla desde este mismo libro de Tefilot. Vamos a pedir para tener una vida larga. Etz Haim hi la maxikim ba vetomgea meushar. Dargea dargei noam vekol netivoteya shalom migdal os shem Adonai bo yarutz tzadik venishgav. Yehi ratzon milefaneja Adonai Eloheinu veElohei Aboteinu, shetitmale rachamim aleinu, vaase leman Aboteinu hakedoshim. Abraham ish achesed, Yitzhak neezar bigebura, Yaakov klil tiferet, vetebatel mealeinu kol zerot kashot verraot, betzel kanfeja tastireinu, veniye briim bekol Ibereinu, Vegideinu, Vetashmireinu mikol tzara, umikol pachad, umikol joli, Vetatzileinu mikol minei kishuf ume bilbul hadat. Ve'al idve libeinu, ve'al yechshu eineinu, Venihie meyushavim bedaateinu, Vetiten banu koach ubriut leabodateja uleirateja. Veta'arich yameinu betov, veshnoteinu beneimim, ubekol asher nifne naskil, ubekol asher naase natzliach. Amen, ken yehi ratzon. Yehi chasdeja Adonai Eloheinu kaasher yachalnu lach. Hareinu Adonai chasdeja, veisheja titen lanu. Va'ani bechasdeja batachti, Yagel libi bishuateja, Ashira le Adonai ki gamel alai. Hine el Yeshuati evtach velo evchad, ki ozi besimrat ya Adonai vayehi li lishua. Javerim, esperando que esta plegaria tenga éxito y sea oída por el Creador y de vuelta su energía para todos nosotros. Quiero despedirme con un cordial shalom y recordarles que se suscriban a mi canal, me dejen su like. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala, y nos vemos en el próximo video.